La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días y de nuevo Ábalos. El juez avanza hacia la imputación del exministro socialista después de que la Guardia Civil lo haya situado en el centro de la trama Koldo, a la que acusa de enriquecerse en plena pandemia con la venta de mascarillas. La noticia ha impactado en el PSOE, del que Ábalos, recordemos, fue secretario de organización, aunque el gobierno cree que situó un cortafuegos en torno a él al haberlo apartado del partido. Lo que ahora está por ver es el alcance del escándalo. Esta iba a ser la semana en que la política abordase la inmigración. Ha resultado ser la semana del pleno bronco en el Congreso, de la foto del PP con socialistas asesinados por ETA, y ahora, en víspera de los actos del 12 de octubre de mañana, la semana del informe que acorrala a Ábalos y a lo que hizo en su etapa como ministro. Sastre, buenos días. Buenos días. Barcelona UCO apunta que la trama a Ábalos lo llamaba el jefe. De acuerdo con la investigación, fue esta trama la que pagó el alquiler del piso donde vivía la novia del exministro, y sostiene que Ábalos informó a Pedro Sánchez sobre el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, aunque le mintió para justificarlo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Campos, situemos de entrada el papel central que la Guardia Civil atribuye a Ábalos y lo que Ábalos obtuvo de la trama según los investigadores. Los WhatsApps, llamadas, reflejan que los implicados llamaban a Ábalos el jefe. La UCO sostiene, y es literal, que el ministro estaba al cargo de los contratos de mascarillas en transportes y fue crucial para la adjudicación. Los agentes aseguran en su informe que Ábalos fue recompensado por Aldama con un chalet valorado en 600.000 euros que el corruptor compró para que lo disfrutase el ministro, y también pagó el alquiler del piso de su novia en Madrid, un total de 88.000 euros durante más de 3 años. Los investigadores sostienen a la SER que Ábalos se benefició por una tercera vía. Están convencidos de que percibió parte de los 350.000 en efectivo que Aldama abonó a Koldo a razón de 10.000 euros cada mes. Aceite, según Aldama, para engrasar la maquinaria de las contrataciones. Ayer preguntaron a Ábalos por todas estas informaciones. No formo parte de ninguna trama. Y lo que más importante, no me beneficio económicamente de nada. A todo esto, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado prisión incondicional para el conseguidor de la trama, para Víctor de Aldama, por su implicación en otra causa que se ha conocido precisamente esta semana, la que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones. Hay una parte de la investigación además dedicada a lo que ocurrió con el viaje de Delcy Rodríguez, que llegó a aterrizar en Barajas y a la que Ábalos fue a ver, aunque ella no podía entrar, no podía pisar el espacio Schengen. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pedro, lo que dice la Guardia Civil es que Ábalos informó a Pedro Sánchez de este viaje y que el presidente contestó a su WhatsApp, le puso un escueto bien, pero apunta a que Ábalos fabricó una especie de coartada para justificarlo. Sí, José Luis Ábalos dio cuenta de la visita de Delcy Rodríguez que organizó el conseguidor de su ministerio, el empresario Víctor de Aldama, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciéndole al final de un largo mensaje en el que le informaba de los éxitos de AENA en Brasil que, y es literal, la vicepresidenta de Venezuela viene en viaje privado y quiere verme discretamente. La gestión que acordamos con empresas españolas ha permitido que Duro Felguera cobre una deuda importante. Sánchez responde con ese bien, pero no le dijo la verdad porque la UCO señala en el informe que no consta que Duro Felguera hubiera cobrado alguna deuda en esas fechas. El viaje de la vicepresidenta venezolana, tú lo decías, no fue discreto. La crisis por esta gestión enfadó a Pedro Sánchez, según el resto de mensajes que figuran en el documento. ¿Cómo está el jefe? En referencia a Ábalos, pregunta Delcy a Aldama. Bueno, hoy no es su mejor día porque ayer de madrugada tuvo unas palabras muy duras con el uno, en referencia a Sánchez, responde Aldama. La Guardia Civil, Ángels, también revela cómo este empresario recurrió a Ábalos para que hablara en julio de 2020 con el presidente del gobierno y la entonces ministra Nadia Calviño, con la que llegó a reunirse personalmente para rescatar a Air Europa. Aldama confesó al CEO de la compañía, Javier Hidalgo, que Ábalos habló por teléfono con Sánchez en ese mes. La SEPI aprobó el rescate 6 meses después, en noviembre. Pedro, seguimos en el abierto. A vosotras, gracias. Todo este reguero de novedades impactó ayer en el PSOE y en el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Donde el impacto es evidente, aunque dicen ellos que actuaron rápido al apartar al exministro. Sí, los socialistas aferran a que al menos cuando saltó el caso su reacción fue contundente y ejemplar. De hecho, para Ferraz el informe de la Guardia Civil les reafirma en su decisión de expulsar y apartar del grupo parlamentario al que fuera su secretario de organización. El cortafuegos está puesto en torno a Ábalos, dicen en la Moncloa, hay preocupación cero por la evolución judicial del caso y niegan que pueda salpicar a otros dirigentes, mucho menos a Pedro Sánchez, como intenta hacer ver el PP. Insisten las voces consultadas en que el resto del gobierno y del
partido era ajeno a las actividades del exministro. Y sobre la visita de la vicepresidenta venezolana y el bien que el presidente escribe a Ábalos en esa conversación, el gobierno asegura que no se autorizó el viaje, sino todo lo contrario, se impidió su entrada en el país. Así lo defendía ayer, de hecho, el ministro Ángel Víctor Torres. En cuanto al gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea si se produce la entrada en el espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. En cualquier caso, la imputación más que probable del exministro ha causado impacto en las filas socialistas, donde prefieren esperar a que el juez tome una decisión definitiva. Guille, hasta luego. Hasta luego. La justicia, evidentemente, debe de llegar hasta el final y debe de actuar con absoluta transparencia para que conozcamos la verdad. Y la segunda es que considero que el Partido Socialista Obrero Español actuó adecuadamente y de manera muy rápida cuando le abrió. Estuvo anoche en Hora 25 con Aimar, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que habló de Ábalos y habló también de la imagen que el PP blandió en el Congreso esta semana, la imagen de los socialistas asesinados por ETA. Dice Andueza que él sintió asco y repugnancia y contó también cómo fue el encuentro que tuvo ayer con el presidente del Partido Popular del País Vasco. Solo he tenido un cruce con el presidente del Partido Popular del País Vasco, que ha intentado evitar el saludo, pero yo, como soy una persona educada, le he dado los buenos días, muy a pesar de todo lo que había dicho en la puerta del Parlamento en una comparecencia en la que ha dicho que el que tengo que dar explicaciones soy yo y que todo esto atendía a la libertad de expresión y que eso, hecho dentro de un Parlamento, de una Cámara parlamentaria, era doblemente libertad de expresión, con lo cual tengo que decir que, en fin, que si eso es libertad de expresión me parece asqueroso y si se hace dentro de una Cámara parlamentaria me parece doblemente asqueroso. Las víctimas, algunos de los hijos de los propios asesinados, han repudiado el uso político del asesinato de sus propios padres. Pero ayer en el PP nadie hizo crítica con eso. De hecho, cuando fueron a preguntar al propio Miguel Tellado, él dijo que la culpa la tiene el gobierno. Señor Tellado, a la vista de las quejas de algunas víctimas, ¿usted cree que actuó bien ayer en su intervención? Bueno, es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo, porque la realidad es que el gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo como moneda de cambio. Votos por presupuestos, presupuestos por presos. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El PP ignora entonces a las familias de las víctimas, cuya imagen usó en el Congreso, y ahora trata de centrar todo el foco en el caso Ábalos y en la investigación contra Begoña Gómez. Sí, el PP quiere pasar palabra ya, ha asumido el error parlamentario, no se quiere comentar el papel de Tellado el miércoles porque toca hablar de Ábalos, que dicen en Génova es lo verdaderamente grave. En el puente de mando del PP se relamen con cada nueva revelación del informe de la UCO y apuntan por elevación a Pedro Sánchez, al que sí ven salpicado e incluso embarrado. Escuchamos a la vicesecretaria Esther Muñoz. Que la mano derecha en el gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia estaba haciendo adjudicaciones, la trama de las mascarillas, se estaba llevando mordidas, ramificó toda esa trama de corrupción al resto de ministerios. Parece difícil que Pedro Sánchez no supiese que su número 2 estaba coordinando toda esta trama que afectaba a su gobierno. Los populares concluyen que el epicentro de la corrupción que afecta a Sánchez está en Ferraz y destacan el papel de Aldama, que dicen aparece con Begoña, con Delsi, en Globalia, con el hermano, en Interior, en Transportes. A la espera de novedades de la instrucción, el PP vuelve a coquetear con la idea de llamar al presidente a la comisión del caso Koldo en el Senado. De momento, el próximo en pasar por allí será el ministro Marlaska. David, gracias. Gracias. Esta mañana recupera el país algo que dijo el lunes en 4 en el programa Todo es mentira la diputada Ana Belén Vázquez, una de las 3 firmantes del PP en el informe de la ponencia del que salió adelante la transposición de la polémica directiva europea. Fue el lunes cuando el Confidencial había publicado la noticia y cuando el PP empezaba a decir, era la versión oficial, que había sido un engaño del gobierno. Vázquez, una de las diputadas que firmó, recordemos, justificó en ese programa, en Todo es mentira, haber puesto su firma y de su argumento se desprende que sí sabían lo que estaban avalando. Esta disposición es del 2010. Sí. La transposición había que realizarla. Y los abogados, efectivamente, estaban recurriendo diciendo, oiga, que se contabilice los años que estuvo en prisión en Francia a la legislación española. Y esto lo manda el ordenamiento europeo. No lo mandamos nosotros.
Y todo esto, como les decía, a las puertas de un 12 de octubre. Ayer ocurrió algo muy significativo en el Parlamento. Ha habido debate de política general estos días. Ayer se votaba la resolución que marcan un poco el pronunciamiento de la Cámara catalana. Salió adelante la que defiende una financiación singular para Cataluña, pero por primera vez en años decayó la moción que proponía un referéndum. Fue por los votos del PSC, del PP y de Vox. Y mañana, y también por primera vez en muchos años, un presidente de la Generalitat de Cataluña estará en Madrid para asistir al desfile militar y a los actos del 12 de octubre. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Hace 14 años que un presidente de la Generalitat no participaba en los actos del 12 de octubre en Madrid. Lo hará Salvador Illa, del PSC. El último había sido en 2010 José Montilla, también del Partido Socialista. Entre medio, ni Artur Mas, ni Carles Puigdemont, ni Quim Torra, ni Pere Aragonés fueron a Madrid el Día de la Hispanidad. Durante el debate de política general que ahora comentabais, que se ha celebrado esta semana en el Parlamento, Esquerra insistió al Govern para que mantuviera las distancias de los últimos años con la Casa Real, pero Salvador Illa, igual que ya hizo con la audiencia con el rey tras ser investido presidente, asistirá mañana a los actos del 12 de octubre. Vamos a llegar al fin de semana con una nueva borrasca que entra por el oeste y de la que parece que solo se va a librar el Mediterráneo, Jordi. Y la parte más beneficiada va a ser Extremadura, también provincias como Huelva, el norte de Sevilla, el oeste de Toledo y Ciudad Real. En estos puntos del país, especialmente en puntos de montaña que miran hacia el sur, entre hoy y mañana se acumularán de 100 a 150 litros por metro cuadrado. De hecho, empezará a llover a partir de media mañana y a medida que avance la jornada, esta lluvia se extenderá primero por todo el oeste de la península. Avanzada la tarde alcanzará gran parte del interior, también la Comunidad de Madrid. En el Cantábrico algunos chubascos, poca agua esperamos hoy y el fin de semana en el Mediterráneo, también en Canarias. Además, donde no va a llover o lo hará poco, la sensación será de calor, especialmente la tarde del domingo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Las tropas de la ONU no se van a mover del sur del Líbano. Es la respuesta de las Naciones Unidas a los ataques de Israel contra el cuartel en el que hay cascos azules españoles y de otras nacionalidades que participan en la FINUL, la misión en el Líbano. España ha condenado los ataques e Italia llega a hablar de crímenes de guerra. Sí, su ministro de Exteriores, Guido Crosetto, convocó ayer de urgencia al embajador israelí en Roma para transmitirle que hostigar a los cascos azules resulta inadmisible. Eso al tiempo que el responsable italiano de defensa señalaba que los ataques contra la FINUL podrían constituir crímenes de guerra. Italia es, junto con España e Irlanda, el mayor contribuyente europeo a esa misión de la ONU, que cuenta con unos 10.500 cascos azules, 650 de ellos españoles, encargados de supervisar el cese de las hostilidades en la frontera entre Líbano e Israel. El portavoz de la misión de la ONU reconocía ayer en declaraciones a la cadena SER que el ejército israelí les ha pedido que se retiren de las posiciones más cercanas a esa frontera, la llamada Línea Azul, pero que la FINUL ha decidido quedarse a pesar de las heridas sufridas por dos de sus miembros, dos soldados indonesios. Un ataque por el que la Casa Blanca se declara profundamente preocupada y que resulta inadmisible para Josep Borrell, el responsable de Exteriores europeo, que acusa a Netanyahu de haber cruzado peligrosamente otra línea en Líbano. Y mientras Israel ha seguido atacando también la capital, Beirut, a pesar de que hace solo 24 horas el presidente de Estados Unidos había pedido a Netanyahu que lo evitase. Israelíes que han matado al menos a 22 personas y han herido a más de 100 en el centro de la capital del Líbano, según el Ministerio de Sanidad de ese país. Es el tercer ataque contra el centro de Beirut y el más letal en lo que va de guerra. Como en bombardeos similares, el objetivo era un alto cargo de Hezbollah, que según la agencia Reuters ha sobrevivido. Varios de los muertos son 5 miembros, 3 de ellos niños de una misma familia. El Ministerio de Cultura va a poner en marcha una oficina para atender a las víctimas de violencia sexual en ese ámbito, en el mundo de la cultura, después de que se hayan conocido casos de abusos de gente poderosa en la industria, con capacidad para dar y para quitar trabajos y que aprovecha su posición. Será un servicio confidencial al que se podrá recurrir de forma anónima, Pepa Blanes. Ya está en marcha la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual. Es una iniciativa que han puesto en marcha el Ministerio de Cultura junto a las academias de cine y de las artes escénicas. Sí, yo creo que necesitábamos reaccionar, ¿no?, con todos los casos que estaban saliendo, tener un instrumento específico del mundo de la cultura para luchar contra las agresiones machistas, ¿no? El ministro Ernest Urtasun lo confirmaba en la SER en una entrevista en la que explica también que cualquier mujer trabajadora de la cultura podrá pedir ayuda de forma anónima. Dar el número de teléfono, que es el 651-684-584, y un correo electrónico, que es unidadviolencia-fundación-aspacia.org. Un teléfono y un correo electrónico que atenderán a profesionales independientes de una unidad que busca reparar, pero también prevenir casos de violencias y de acoso en el sector cultural.
Y en la agenda, el Ministerio de Trabajo retoma la negociación para intentar acordar la reducción de la jornada laboral. El Ejecutivo ve margen para el acuerdo. Esto es lo que dice Garamendi de la COE. Bueno, es que yo creo que la palabra negociación, cuando el final ya está tasado, la palabra negociación cuando ya está en las Cortes, ¿no? La ha anunciado la ministra, ¿no? El anteproyecto de ley, etcétera. Yo no sé a qué le llama negociación. Lo digo porque es que estamos cambiando las cosas. Normalmente cuando hay negociación se hace un planteamiento, se trabaja y sobre eso se sacan conclusiones. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Termina la semana con el escalofrío que a cualquiera con un mínimo de sensibilidad le provocó contemplar al equipo de Feijóo acosando entre risas a ministros del gobierno con fotos de socialistas asesinados por ETA. Fue el miércoles, en el Congreso. A los dos diputados del PP, protagonistas de esa escena, Miguel Tellado y Macarena Montesinos, esa imagen les va a perseguir para siempre. Viéndola me acordé de Pilar Manjón. Ella acababa de perder un hijo en los trenes del 11M cuando tuvo que declarar en la Comisión de Investigación sobre los Atentados, también en el Congreso, donde los populares, señalados por el gran bulo sobre ese atentado, distraían continuamente la atención entre chascarrillos y comentarios. Pilar, seria, de luto, con los ojos vidriosos, se volvió a la bancada popular y preguntó: ¿de qué se ríen, señorías? Y en 10 minutos el abierto. Con Elena Pisonero, José Miguel Contreras y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.